De una vez. Listo. Bien, empecemos. Bueno, empieza Nelly la presentación. Nelly tiene el audio bloqueado. Voy, Pastor. Espérenme un segundito. Abro la presentación para podérselas compartir. ¿Qué pasó, Pau? Entonces en papel piel de ángel, man. ¿Listo? ¿Listo, Nelly? Ah, es que tenía el micrófono apagado. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, perfecto. Listo. Entonces, bueno. em, tenemos la primera presentación. A mí me correspondió Éfeso. Entonces, Éfeso fue... sí, voy cambiando. Fue escrito por Pablo, por Pedro. Era el apóstol que Jesús dijo que iba a ser la piedra de la iglesia, que se iba a convertir como en esa piedra fuerte de la iglesia. Fue escrita en una fecha indeterminada, sin embargo fue en Babilonia, mientras Pedro estuvo en la cárcel. Fue escrita por Pedro por varias razones. Entonces fue por obediencia y para animar a los creyentes y a todos los hermanos, ya que él estaba preso y pues ellos estaban desanimados y él lo que hizo fue enviarles fortaleza a través de, pues, de estas cartas. Y al Perdón, Nelly, le voy a hacer una observación. Señor, Estamos hablando de la carta de los Efesios, ¿cierto? sí, El escritor fue Pablo. espéreme paz porque yo estaba revisando el archivo. Pero ahí decía que era Pedro Paz. ¿En dónde? Ah, es que yo anoté que era Pedro. ¿Segura? Revisémoslo. Coloqué autor Pedro. O sea que era Pablo. Sí, claro. Primero. Lo que pasa es que yo estoy revisando la cartilla pastor y en ningún momento decía Efesios. Entonces yo me basé en lo que anoté pues en la agenda, en mi cuaderno. O sea, ¿En qué, perdón? decía
análisis y epístola de Juan, análisis de Pedro y así, pero nunca, no decía ¿Sabe qué es lo que pasa, Nelly? Señor. Que yo lo que les puse fue a todos como un resumen de ya todo lo que hemos visto, excepto Apocalipsis. ¿Por qué razón? Porque esto lo vimos en el nivel anterior. Las cartas que nosotros llamamos las cartas paulinas. ¿Se acuerda? Mm, Ahí en el análisis de las cartas paulinas miramos, de hecho por eso se llaman las cartas paulinas, ¿no? Porque pues su autor fue Pablo. sí. Ay. Pastor, y no, digamos, no la puedo corregir y hacerla dentro de 8 días. No, tranquila, ya sígala. Solo quería hacerle esa observación para que la tenga en cuenta, ¿no? Pero no, no hay problema, ya sabemos que ya tiene claro que es Pablo, ¿no? Siga, tranquila, siga su presentación. Sí, señor. Espéreme, entonces comparto la pantalla. Compartir. Compartir ventana. Ok, listo. Entonces fue escrita en unas fechas indeterminadas de, pues, para las personas en la iglesia de Éfeso. La otra pregunta que el pastor mencionó ahí en la presentación fue por qué fue escrita, entonces fue para animar y fortalecer a los hermanos, ya que cuando él estaba en la cárcel, eh, ellos lo que hicieron fue como desanimarse y pues no había quien les diera como una orientación. Entonces él lo que hacía es animarlos en cada uno de ellos y fortalecerlos en su parte espiritual. Fue escrita para la iglesia de Éfeso. Puntos importantes de la carta de Éfeso. Fue escrita para reconocer nuestra identidad en Cristo. Y un punto que resalté fue Efesios 2:10, que fue porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras en las cuales Dios nos preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que él lo que hizo fue empezar a fortalecer a las personas y afianzar su identidad en Dios, que fue lo que pues él estuvo trabajando cuando estuvo en la cárcel. Sus enseñanzas fueron acerca de la salvación, ayudó a unir a la comunidad cristiana y vivir, o sea, los ayudó a afirmarse de acuerdo a la fe cristiana y a la doctrina. Y ahí puede resaltar varios versículos, que es Efesios 1:3, el 3:21, que son súper importantes para todo lo que es la fe de la iglesia. Listo, Nelly, perfecto. Esta clase las estamos grabando, ¿no? Para los estudiantes que no están, entonces las estamos subiendo a YouTube. Y bueno, qué importante es que eh, tengamos esa oportunidad nosotros de revisar o estudiar acerca de pues los libros de la Biblia, ¿no? Listo, vamos con el hermano Wilson.
Sí, pastor, ya voy. Tranquilo. ¿Sabe cómo hacerlo? Aquí tengo mi asistente. Perfecto. Pastor, ¿ya se ve en pantalla? No, todavía no. Nelly, ¿le puede explicar más o menos el paso por paso, por favor? ¿Lo están haciendo desde el celular? Sí. Entonces, le dan compartir pantalla y ahí le dice si quiere compartir la pantalla o una sola ventanita. Y le dicen una ventana. Pero yo estoy compartiendo. Pero ella está compartiendo, pues. Pero sí, ahí ya está compartiendo. Ya solo tiene que hablar y pasar las historias. O si quieren me envían la presentación por WhatsApp y yo se las paso para que ustedes Ahí no está, tengan. ahora sí. Ahí van. Listo. Listo. A medida que va pasando cada Sí, diapositiva, puede ir presentando, hermano Wilson. bueno, pastor, usted nos envió una guía con las preguntas, ¿sí? Para desarrollar. Por ejemplo, a mí me tocó el libro tuve la oportunidad pues, de investigar profundizar un poco más sobre el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Y Sí, pues usted me dio como una lista de preguntas, ¿sí? Para desarrollar. La primera, pues yo la realicé, la primera, ¿sí? Es la lista de preguntas, ¿sí? El lugar donde se escribió el libro y qué categoría, cuándo se escribió, quién lo escribió, por qué lo escribió y a quién lo escribió. Y pues 10 ideas de lo más que resalte pues, del libro, ¿no? Más relevante, ¿no? Entonces, pues, bueno, voy a empezar a explicar cada interrogante, ¿sí? ¿Me escuchan? sí. Si puede hablar un poquito Bueno, más duro, pastor, mejor todavía, por favor. pastor. Bueno, el lugar donde fue escrito el libro se presume que fue en Israel, ¿sí? Eh, escrita cuando es un libro relacionado con la historia, de categoría historia, ¿sí? Fue escrito entre los años 80 y 90 después de Cristo, ¿sí? Se presume que fue en esas fechas, ¿sí? De acuerdo a lo que pues hay otras fechas, pero básicamente esa es la que más es reconocida, ¿sí? Fue escrita por el
por el apóstol Lucas, perdón. Yo tuve la oportunidad de buscar un poco sobre quién era el apóstol Lucas, y decir que era un médico, que era gentil, que posiblemente era griego, ¿sí? Eh, el apóstol escribió el libro. ¿Me escuchan? Si puede hablar un poquito más duro, le agradezco. Siga. Eh, o sea, este libro se considera, en lo que investigué, que está unido como a la carta del apóstol que escribió el apóstol Lucas. Es decir, que es como si estuviera escrito en dos partes, ¿sí? En dos etapas. El primero es el libro de la primera de la carta del apóstol Lucas, y el segundo libro es un libro escrito el apóstol Lucas escribió refiriéndose al libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? La primera se conoce como el Evangelio de Lucas, ¿sí? Que Sí. lo encuentra uno el libro de Lucas, en el capítulo 1, del 1 al 4. Y la segunda se considera que es el libro de los Hechos. Entramos en el libro, de hecho, en el libro de los apóstoles, en el capítulo 1, versículo 1, ¿sí? La quinta pregunta, pues ya estoy desarrollando esto y acabo de desarrollar de comparta, ¿sí? Que quién lo escribió, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo escribió? Pues de acuerdo a lo que más o menos pude analizar, lo escribieron para documentar la difusión evangélica de Jesucristo y el modo en que el Espíritu de Dios impulsaba el crecimiento de la iglesia en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? Esto lo encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿sí? Y una pregunta que pues, se hace es, ¿quién lo escribió? Pues se presume que lo escribieron a Teófilo, que pues bueno, dice que es un amado de Dios, pero en lo que yo investigué, o sea, lo que pude averiguar, Teófilo era una persona, no se sabía si es cierta, sí, era una persona, pues era un hombre, o tal vez el título de alguna persona a quien son dedicados el Evangelio de los Hechos y del Evangelio de Lucas, ¿sí? Sí. Pues lo que averigué que era Teófilo, pues lo se refiere es como a el significado que tiene la palabra es amigo de Dios, que es griego, o según otros dicen que es amado de Dios. No se conoce la identidad histórica de todo, por lo cual existen diferentes conjeturas al respecto. Dado el significado, se especula sobre un nombre simbólico, ¿sí? En cuanto a lo que fue escrito, ¿sí? Eh, las ideas, pastor, de las que usted pues nos pide que hablemos, ¿sí? Con respecto a lo que más nos llamó la atención, pues a mí me llamó la atención que es el relato de las cosas que Jesús empezó a enseñar, ¿sí? Que fue cuando el Señor empezó a unir a sus apóstoles, a hacer su grupo y a enseñarlos y a guiarlos para llevar la palabra, ¿sí? Otro hecho relevante fue el segundo, es que registra a los apóstoles siendo testigos de Cristo en Jerusalén. Y habla de la avaricia y muchos diablos que se evidencian en el libro de los Hechos, ¿sí? O sea, a través de eso, como los apóstoles tuvieron pues como ese contacto directo con donde ellos lo dejaron pues en vergüenza, ¿sí? Como en el caso cuando Pedro hizo el milagro, que levantó al inválido en las puertas de la iglesia, ¿sí? Tercero, retoma el relato desde la resurrección, la ascensión de Jesús y traza el desarrollo de la misión de la iglesia primitiva, ¿sí?
O sea, que lo que fue la muerte y resurrección y la ascensión de nuestro Señor, ¿sí? Otro punto es saber que los textos de Lucas se presentan en dos partes, que pues para mí pues fue algo que me sorprendió, pues sí, porque al ser Lucas el que los escribe, pues es diferentes, pero parece que es como o sea, es continuidad de una de la otra, ¿sí? En este solamente, en este solamente se habla de dos apóstoles. En el libro de ellos, básicamente se habla solo de Pedro, Pablo, y por ahí en una parte que se habla de la ejecución del apóstol Santiago por el rey Herodes. Sí, esos fueron los que encontré relevantes. Pues habrán otros más porque este libro es bien amplio. Sí, sí. Pues otro que encontré es el estilo del libro, el estilo de cómo está escrito el libro, ¿sí? Que es una forma elegante, rico en vocabulario. Pues se sostiene de que Lucas era una persona muy ilustrada, era muy conocedora, que manejaba una forma gramática, y tenía un recurso lingüístico, y además era de origen griego, que era una persona muy ilustrada, ¿sí? El otro punto es que es notable la escritura hacia el Espíritu Santo, ¿sí? Hacia el Espíritu de Dios. Esos son pues los hechos más relevantes pues que encontré en el libro, ¿sí? Y no, pastor, pues básicamente esa es la información que pude recopilar. Perfecto, listo. Bien, hermano. Bien, bien, bien. Bueno, aunque yo les había dicho que 10, pero anotó 7 ahí, pero me parece interesante el trabajo, ¿cierto? ¿Verdad? Me pareció, bueno, Sí, pastor, pues la verdad, uno en el momento que quiere como anotar, pues hay cosas que de pronto uno no se le pasa, pero sí, esas fueron las más relevantes. listo, perfecto. Listo, Lina, vamos con Lina. Buenas noches, ya un momento. Buenas noches. Buenas noches, hermana. ¿Ahí me escuchan? Sí, creo que tiene computador y celular, ¿cierto? O dos celulares. Hermanita, yo les con un eco. Ya, ahí, ya. ¿Listo? Listo. Buenas noches. Bueno, me correspondió el libro de Juan. El libro de Juan el Bautista. Sí es así, ¿cierto, Paz? Porque me llegué a confundir con Juan, las cartas de Juan, una primera No, carta no. de Juan. Bueno, ahí tendríamos que hacer la anotación de que no es el libro de Juan. Bueno, sí, si quiere decirlo libro también se puede, pero es el Evangelio de Juan, ¿no? Perdón, sí, el Evangelio de Juan. Bueno, el Evangelio de Juan. Eh, Juan el Bautista venía ya desde hace mucho tiempo, pues en Malaquías 3:1 describían como la venida de él, como un mensajero de la venida del Señor Jesucristo. Es hijo de Malaquías y Elizabeth. Un ángel se les presentó y pues como que les dijo que iban a tener pues un hijo. Incluso ellos estaban muy mayores para tener hijos. Entonces le iban a llamar Zacarías, pero decidieron llamarlo Juan. Juan, acá el nombre de Juan. Juan también pues comenzó a hacer se me olvidó el nombre. Bueno, ¿cuál es el relato? ¿Quién lo escribió? Perdón, ¿quién lo escribió? Lo escribió Juan el discípulo.
Eh, y uno de los propósitos más importantes de este libro es reconocer, o sea, que el lector reconozca la deidad de Jesús, eh, el amor de él, e incluso relata, o sea, es diferente como este libro relata los milagros de Jesús a como lo relatan Mateo, Marcos y Lucas. Estos tres libros son, se me olvidó el nombre. Bueno, estos tres libros relatan como la historia de Jesús y como sus milagros, pero él no lo nombra como milagros, sino como señales de todo lo que iba a venir. Aparte de eso, también digamos que nombraba mucho la venida del Espíritu Santo. Eh, Uno de los libros pues más importantes uno de los libros, no, uno de los versículos más importantes es Juan 3:16, pero el versículo clave es Juan 20:31. Sí, sería como eso pasa. Perdón, no tenía el audio escrito. Listo. ¿Y las 10 ideas, cuáles fueron? Bueno, las 10 ideas yo las tomé como de los versículos. Sí. Por ejemplo, en Juan 1 decía, Juan testifica de la divinidad eh, preterrenal de Jesucristo y de su misión de ofrecer la salvación para todos los hombres. También, pues en un relato de Juan 4, del 2 al 4, cuando Jesús convierte el agua en vino y que le enseña a Nicodemo sobre volver a nacer de nuevo. Eh, pero él se refería espiritualmente, o sea, que Jesús lo relataba más espiritualmente y testificaba a la mujer del pozo que él es el Cristo que sana al hijo de un oficial del rey. También en Juan 5:7, cuando él relata que Jesús sana a un paralítico en el estanque de Bethesda y proclama su poder y autoridad divinos. En Juan 8:10, mediante la experiencia de la mujer sorprendida en adulterio, Jesús enseña acerca de la compasión y el arrepentimiento. O sea, Jesús lo nombra a Jesús como el Hijo de Dios. El, sí, como el Hijo de Dios. Y digamos que por eso él en muchos de sus libros especifica sus milagros, pero como diferente, como es el amor de Jesús hacia nosotros los hombres. ¿Algo más? No, señor. ¿Cuántas dijo? ¿Como 4, Lina? Como 4 pastos. Sí, es que la idea era sacar 10 ¿Le doy más? conceptos Ay, o ideas. No, pero la tarea era que en esta presentación ustedes decían 10 conceptos o ideas que le hubieran llamado la atención del libro. ¿Sí? Pues ¿Aló? sí,
pues yo lo puse mediante como los versículos. Entonces, por eso nombraba, digamos, en Juan 2:4, digamos, lo de Nicodemo, lo de volver a nacer. Pero pues tengo más. Sí, son 10. Si los tienes los 10, dale. Bueno, en Juan 8:10, mediante la experiencia de la mujer sorprendida en adulterio, Jesús enseña acerca de la compasión y del arrepentimiento. Se declara a sí mismo Jehová, el gran yo soy, sana a un hombre ciego de nacimiento y se describe pues a sí mismo como un buen pastor que ama y da su vida por las ovejas. En Juan 11:13, Jesucristo levanta a Lázaro de entre los muertos, demostrando así su poder sobre la muerte. Entra triunfante en Jerusalén durante la última cena. Jesús lava los pies de sus discípulos y les enseña a amarse los unos a los otros. En Juan 14:16, Jesús instruye a sus discípulos sobre la relación entre el amor y la obediencia. Promete enviar el Consolador, pues que es el Espíritu Santo. En Juan 17:19, Jesús ofrece la oración intercesora en favor de sus discípulos y de los que han de creer en la predicación de ellos. Pues ahí fue cuando relata que fue pues traicionado, arrestado y juzgado y condenado. En Juan 20:21, el Jesucristo resucitado se aparece a María Magdalena en el sepulcro del hurto y luego a algunos de sus discípulos en Jerusalén. Se aparece a 7 de los discípulos en el mar de Galilea y le encargó a Pedro que dirija a los discípulos para ministrar a los demás. Sí. Hasta ahí pasa. Listo, perfecto. Bueno, esta es la presentación. Me parece que es este ejercicio que hicimos, me parece a mí muy importante, ¿no les parece a ustedes? Porque uno aprende mediante estudio, exactamente, me parece a mí una muy buena tarea porque le permite a cada estudiante poder leer y poder entender mejor cada parte del libro que se le haya asignado. Y que realmente esto deberíamos nosotros hacerlo con todas las cartas de la Biblia, ¿no? Para nosotros ir entendiendo, digamos, ir creciendo realmente en el conocimiento de la palabra de Dios a través de un estudio propio, de un estudio nuestro, en unas cosas tan importantes como es digamos, el momento que fue escrito el libro, en el lugar, por qué lo escribieron. Todas esas preguntas debemos hacernos nosotros al estudiar la palabra de Dios. Amén. Así que los felicito a todos. Qué bendición con ustedes. Y pues bueno, esto es un logro para nosotros, para todos. Amén. Bien. ¿Alguien quiere decir algo más? Sí, señor. Amén. Sí. ¿Va a decir algo? Apocalipsis. Sí, estaba preguntando que si alguien quería aportar algo más referente a cómo le fue en la tarea. Todo súper. Que deberían haber más tareas así. Perfecto. Me pareció un ejercicio interesante, aunque pues es de aprender, ¿no? Claro.
Pero hasta en los errores se aprende, Nelly. La felicito porque a pesar del pequeño error que cometió, pero es a través de los errores que también se va aprendiendo, ¿no? Sí, ya no se me va a olvidar que fue si lo Sí, escribió pastor, Pablo. exacto. Wilson, Ejercicio porque para mí, sí, para mí, pastor, me parece, y hermano, me parece importante este ejercicio porque uno profundiza más. Claro, uno adquiere más conocimiento, porque yo, por lo menos, la vez pasada, tuve otros conocimientos y esta vez pues ya profundicé más. Y claro, y uno de los errores aprende. Sin duda a uno ya no se le va a olvidar lo que pues lo pequeño error que tuvo la hermana Nelly hoy. Pero eso es chévere que pase eso, pastor, porque si uno aprende más. Yo creo, para mí, y es algo que ya uno no se le va a olvidar, porque hay veces uno tiene muchas confusiones, o a mí me pasa así. Entonces, de esa es una forma de despejarlas. claro. Me parece Y muy que también le voy a hacer una observación a usted, hermano Wilson. Sí, señor. Lucas no era un apóstol, Sí, señor. ¿sí? Usted en la presentación dijo que el apóstol Lucas, y Lucas no era un apóstol. Los evangelios fueron escritos por 2 apóstoles y por 2 evangelistas. ¿Sí? ¿Estamos bien? Mateo y Juan eran apóstoles y Marcos y Lucas eran evangelistas. Entonces, para que lo tenga presente, ¿listo? Bueno, sí, pastor. Es que en lo que yo, pues uno averigua es, como dicen, pastor, Señor. lo que pasa es que yo encontré unos datos y me dijo, porque daban, por ejemplo, sobre todo en la fecha en que fue escrito el libro de Hechos, ahí encuentra uno unas irregularidades en cuestión de la fecha, daban unas fechas que no eran, o sea, me tocó llevar como a leer en 3 partes diferentes, y hubo unas partes donde hablaban era de apóstol, ¿sí? Y en otras sí hablaban de evangelista, pero uno siempre o sea, yo siempre me mentalicé que era apóstol, ¿sí? Uh-huh. Y en cuestión de la fecha en que fue escrito, habían 2 irregularidades. O sea, me tocó tomar 3 puntos y pues de donde encuentre pues mayoría, ¿sí? De las fechas que sean más acordes, pues esa es la que voy a tomar, porque hablaban por allá que en del 51 al 61, ¿sí? Y hablaban era entre década de los 80 a los 90 después de Cristo. O sea, a veces hay fechas que no son muy acordes. Uh-huh. Listo, pero bien interesante. Esto nos permite a nosotros ampliar más el conocimiento. Listo. Bien, lo otro que yo les voy a pedir es que vamos a hacer como un pequeño ejercicio. Yo no sé si alcanzamos a hacer el ejercicio hoy. Quería hacerles una dinámica. Bueno, pero vamos a ver un poquito de la clase y vamos a terminar con un ejercicio que quiero hacer con ustedes. ¿Listo? Entonces, introducción al libro de Apocalipsis. ¿Listo? Amén. ¿Me dicen sí? Pastor, Sí, no, señor. pero es que usted habla y aquí, pastor, no está bien, Señor. o sea, no le escucho bien, o sea, Listo. no le estoy Bueno. escuchando bien, pastor, está entre lo que usted Pero digamos, Nelly y Lina, ¿me para la escuchan pared. bien? Sí, señor. ¿Sí me escuchan bien a mí? Sí, señor. Listo. Ya es cuestión del internet suyo, hermano Wilson. Listo. Sin embargo, voy a empezar la clase, ¿listo? De introducción al libro de Apocalipsis. Y voy a pedir, Nelly, por favor, me lee Apocalipsis 3:20. Y Lina, por favor, busca Apocalipsis 22:12.
y Wilson, Apocalipsis 1:1, ¿listo? Nelly, Apocalipsis 3:20, Lina, Apocalipsis 22:12 y Wilson busca Apocalipsis 1:1, ¿listo? Entonces, vamos a hablar acerca de una pequeña introducción al libro de Apocalipsis, ¿sí? La cita clave, como ustedes se dan cuenta, es las mencionadas, y los objetivos es conocer el libro de Apocalipsis y estar preparados para el Apocalipsis, ¿sí? Bien, léanos Apocalipsis 3:20, por favor. Apocalipsis 3:20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amén. Apocalipsis 22:12. Amén. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Esta es la cita clave, ¿no? Es muy importante que nosotros siempre miremos la cita clave del libro. ¿Por qué? Porque la cita clave es lo que nos permite hacia dónde va a girar el libro, ¿no? Es muy interesante esto. Bien, ahora, Jesucristo es el autor de la revelación contenida en Apocalipsis. Nos dio la llave para entender la profecía de una forma clara y sencilla, ¿sí? El gran problema de muchos es que ven Apocalipsis como un libro confuso o un libro secreto, ¿sí? Y simplemente es porque no se toman el tiempo para escudriñarlo. Nosotros dimos, si ustedes lo recuerdan, nosotros dimos hace unos meses atrás una serie de charlas acerca de los eventos futuros, y ahí hablábamos precisamente de eso, de que las profecías y los tiempos finales, Dios se los quiere revelar a su iglesia, porque es Dios quien quiere que la iglesia entienda todas las cosas que están en su palabra, ¿sí o no? Es Dios quien nos quiere enseñar eso. De hecho, la palabra Apocalipsis significa revelación. Es curioso, la gente ve Apocalipsis como un libro oscuro, pero es todo lo contrario. Apocalipsis significa revelación, ¿sí? Y como revelación, que es Apocalipsis, no pretende ocultar la profecía detrás de simbología ni visiones desordenadas, ¿sí? Apocalipsis significa correr el velo, poner a la vista de todos, quitar la cubierta, ¿sí? O sea, Apocalipsis debe ser un libro claro y ordenado. ¿Por qué la gente no lo entiende? Porque no se toma el tiempo para escudriñarlo. Eso es otra cosa, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Hablemos de una buena saga de películas que ustedes hayan visto. Por ejemplo, Nelly, una buena saga que usted haya visto de películas. Una buena saga. Crepúsculo. Crepúsculo, listo. Bueno, yo no puedo ver la última película de Crepúsculo y poderla entender a cabalidad si no he visto las anteriores. ¿Sí o no? Sí, señor. Tiene que verla toda completita. Exactamente. Tengo que mirarla desde donde comienza para poder entender el final. Apocalipsis es algo similar. Para yo poder entender Apocalipsis, debo primero conocer a su escritor. Lo segundo, debo empezar a entender la palabra de Dios. Desde Génesis. ¿Por qué?
la Biblia presenta a Satanás, por ejemplo, como el dragón o como la serpiente antigua. ¿Sí ven? Debo entender que Apocalipsis gira en torno a toda la Biblia, pero que hay algunos libros en la Biblia que nos explican un poco mejor Apocalipsis o nos ayudan en la comprensión de Apocalipsis. Libros como son, por ejemplo, Daniel, las profecías de Isaías, las profecías de Ezequiel, pero en especial las profecías de Daniel. Entonces, cuando yo empiezo a escudriñar todo esto y de una forma organizada, voy a ver cómo Apocalipsis simplemente lo que hace es ser una revelación para nosotros. ¿Amén o no? Cajas vienen dos. Sí, O sea, señor. Amén. Perfecto. Sí, señor. Bien. Y es en este contexto de revelación que su autor, Jesucristo, en Apocalipsis 1:1, hermano Wilson, por favor, lo lee. Sí. Apocalipsis 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Miren esto lo que la Biblia está diciendo, ¿no? Miren esto. Apocalipsis, ¿qué es entonces? Hermano Wilson, Revelación La revelación. la revelación, pero ¿de quién? de Jesucristo Ajá. que Dios le dio. ¿Sí? Sí, exactamente. Eso es Apocalipsis. Nosotros debemos entender, Apocalipsis no es un libro misterioso. Simplemente Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. ¿Sí? O sea que como lo estoy leyendo ahí, Él nos dio en la profecía la clave, la llave, la estructura de la misma, el orden de los acontecimientos para que podamos interpretarla correctamente. ¿Sí? Bien. Entonces, esta es la llave. Cristo le dice al apóstol Juan, escribe las cosas que ¿qué? Estamos en el Apocalipsis 1:1. Sí. Las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué más? Y las declaró enviándola por medio de su ángel. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Listo. Bien, me llama la atención esto, pónganle cuidado. Ahí estamos en la cartilla, ¿cierto? Ustedes están en la cartilla. Sí, señor. Lean Apocalipsis 1:19. Nelly, por favor. Dice así. Escribe las cosas que he visto y las que son y las No, que no, no, no. han. No, no, no. Nuevamente, por favor. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, mire esto. La Biblia presenta tres cosas. ¿Cuáles son? Las que vio, las que ha visto y las que después vendrán. Bueno, entonces, las que has visto, las que son las que vendrán. y las que han después de estas. Ustedes miran en la cartilla y así se va a dividir el libro. ¿Sí? Entonces, número 1, las cosas que has visto están en el capítulo 1. Número 2, las cosas que son. Capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Y las cosas que han de ser después de estas están desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22. ¿Vamos bien? Sí, señor. ¿Me repite para tomar nota? Bueno, ahí están en la cartilla, ¿no? La señora.
y quedan en la grabación. Ah, sí. Listo. Nelly, por favor, léanos de ahí en adelante. Autor. Voy paso. Autor. ¿Dónde vamos? Autor, el apóstol Juan. Lugar, posiblemente en la isla de Palmos, en la costa occidental de Asia Menor, en donde fue desterrado debido a la palabra de Dios y al testimonio de Jesucristo. Fecha indeterminada, de acuerdo a la opción tradicional, cerca del año 96 después de Cristo. Perdón un momento ahí, paremos un momento. Yo les voy a pedir a todos que cuando lean, por favor, abran su cámara, ¿no? Porque esta clase está siendo grabada y le ayuda a la persona que vaya a ver el video como a estar más atento, ¿no? Entonces les voy a pedir ese favor. Listo. Sí, señor. Ya sabemos que Juan, ¿cuál Juan? Juan, el que dice que es del discípulo amado, el discípulo. Listo. Juan el apóstol o el discípulo amado está correcto, Juan. ¿no? Sí, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque debemos diferenciar al apóstol Juan de Juan el Bautista, ¿sí? Recuerden que para este momento, Juan, hace muchos años atrás, fue asesinado y decapitado, ¿no? Entonces, el que estamos hablando acá es el apóstol Juan. Siga, por favor, Nelly. Dice, ay, espérenme un momento que ¿Y se dónde me está su cerró. papá? ¿Dónde está comprando eso? Aquí te lo digo. Dame un segundo, pues que se me cerró. Porque esas parecen que fueran coronas. Verifica alza una y verifica que diga así. Perdón, Paz, un segundito. Tranquila. Es que se bloqueó aquí en el computador. Por 6. Si 24. Por acá no nos quiere decir. Si 24 me salen en 50. 24 me salen en 50. Bueno, mientras Nelly cuadra, Lina puede leer, por favor. Las 47 también. Wilson, bueno, creo que me ayude, por favor. Autoridad dice ser la revelación de Jesucristo. Carácter del libro. Este libro, al igual que el resto del Nuevo Testamento, fue redactado originalmente en griego. Empieza con la palabra del título Apocalipsis, que significa revelación. Juan, el autor, se sirve de ella para poner de relieve el carácter profético de su escrito. El Apocalipsis es un mensaje dirigido en primer lugar a iglesias concretas, a comunidades cristianas contemporáneas del escritor. A ellas les anuncia que Cristo ha cumplido, en todos sus términos, el plan redentor dispuesto por Dios, pero el valor de este mensaje va más allá de la época del profeta. Tiene un alcance general. Cristo, vencedor del mal y de la muerte, asocia a su victoria a todos los creyentes, ya aquí y ahora, mientras están aún sujetos a las realidades del mundo actual. El Apocalipsis testifica de la resurrección de Jesucristo, acontecimiento vertebral de la fe y del anuncio del Evangelio, y signo de la presencia del reino de Dios. Es un testimonio expresado en un lenguaje característico, rico en símbolos, imágenes y visiones.
elementos con los que el autor compone una suerte de drama cuyo ámbito es el universo entero. Este lenguaje corresponde al género literario llamado apocalíptico. Véase Introducción a Daniel. Los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías, en el capítulo 24-27, Joel, capítulo 2, Ezequiel, capítulo 1, 40-48, y sobre todo Daniel, capítulo 7, 12, y Zacarías, capítulo 1 y 6. Utilizaron ese género literario, el cual alcanzó su mayor divulgación en los medios judíos a partir del Antiguo Testamento del siglo II. Siglo II antes de Cristo, sí. Exacto. La literatura apocalíptica judía surge en circunstancias especialmente angustiosas, como cuando el pueblo se haya sometido en poder político y militar de alguna nación extranjera. Esta era la situación en el siglo I después de Cristo, cuando Palestina estaba dominada por el Imperio Romano. En aquellos momentos las lecturas apocalípticas venían a alentar a la gente y a renovar sus esperanzas con descripciones de un futuro próximo en el que la victoria gloriosa de Dios sobre todos sus enemigos habría de inaugurar para Israel una era de paz y bienestar sin fin. Bien, paremos un momento. Bueno, pongámosle un poquito sentido a esta lectura que estamos haciendo. ¿Por qué digo esto? Estamos hablando de un género literario llamado apocalíptico, ¿no? O de revelación. Y estamos hablando aquí que algunos de los profetas del Antiguo Testamento, en especial Daniel, usaron ese género literario, un género literario de revelación en sus escritos. Es lógico porque son profecías. Imagínense, Daniel profetiza acerca de varios imperios y él ni siquiera logra entender la envergadura de lo que él está diciendo, la revelación que está recibiendo, ¿no? Y Daniel recibe esa revelación cuando su pueblo estaba cautivo en Babilonia. Él era también, pues, aunque era un consejero real, pero sabía que estaba bajo el yugo del imperio babilónico y más adelante de los otros imperios que vendrían. En el caso de Juan, el escritor de Apocalipsis, vive la misma situación. Aunque él está en Jerusalén, para este momento se dice que Juan escribió aproximadamente, escribió este libro entre los años 93 aproximadamente. Para este tiempo, Jerusalén está destruida. Sus puertas, sus muros han sido derribados, todo su esplendor ha sido destruido, imagínense ustedes. El pueblo se ha huido, ¿sí? O sea que Israel ha perdido su esplendor y de hecho hasta las mismas palabras de Jesús, que no quedaría piedra sobre piedra, se han cumplido. Esto pasó en el año 70, cuando el general romano llamado Tito entra a Jerusalén
derribando los muros, tumbando todo el esplendor y la cantidad de muertos y el daño que ha causado Roma en Jerusalén, porque pues los macabeos y las sublevaciones que se han levantado han hecho que Jerusalén caiga. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque Juan, para este momento, está en la isla de Patmos. El emperador romano no lo mata, pero sí lo manda desterrado a esa isla. Entonces, imagínense ustedes el dolor no solo de Juan, sino de todo el pueblo judío. Apocalipsis lo que le pretende decir a la gente son tres cosas. ¿Recuerdan? Ahí está en Apocalipsis 1:19. ¿Se acuerdan? Lo que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. O sea que él trata de, aún en medio del juicio que el mundo va a vivir, que Israel va a vivir, de decirles hay esperanza, porque de todo esto Dios tiene el control. Y por eso veíamos que la cita clave está en Apocalipsis 3:20, creo que vimos, y 22:19. Entonces, ¿vamos bien? Sí, señor. Sí, pasa. Listo, siga, Lina, por favor. Pastor, yo la verdad no le estoy escuchando y el internet está muy deficiente. Igual, hermano, se puede quedar ahí y puede escuchar lo que resta de la clase, porque ya vamos a terminar, y esta clase la vamos a subir el link la vamos a subir a YouTube. Siga, Lina, por favor. Listo. También padeció Juan el autor. También padeció Juan, el autor del Apocalipsis, víctima de la persecución, probablemente hacia finales del gobierno de Domiciano, 81 y 96 después de Cristo. Fue desterrado a la isla llamada Patmos, donde escribió su libro entre los años 93 y 95. Teología del Apocalipsis. Juan se identifica a sí mismo como profeta y denomina profecía a su mensaje. Pero a diferencia de los profetas del Antiguo Testamento, lo que él proclama es la esperanza en Cristo resucitado, el que es y que era y que ha de venir. Cristo el Mesías es Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Verbo de Dios que vive para siempre. Su regreso ya inminente señalará el principio de un cielo nuevo y una tierra nueva, de una nueva creación, hacia la cual se orientan las expectativas del pueblo creyente, porque en ella tendrá Dios su trono, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Bien, paremos un momento. Les dije que este libro fue escrito en un tiempo de dolor y de angustia para el pueblo judío. Imagínense en Dios diciéndoles eso al pueblo, ¿no? Que aunque hay un juicio, viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Que no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni más dolor. Que eso es lo que dice Apocalipsis 21:4, ¿no? Imagínense ustedes. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿A ustedes les parece que eso da esperanza? Y en medio de una situación como la que está viviendo el pueblo judío en ese momento, por eso digo, Apocalipsis, nosotros a veces la gente le tiene miedo,
pero es todo lo contrario, porque Él nos debe dar esperanza a nosotros para seguir adelante. Amén. Listo. Siga, Nelly, ¿puede, por favor? Ahora sí. Sí, señor, me acabo de abrir. Lina, ¿me indicas dónde ibas, por favor? Le fascina desde que tiene internet. Eso es Composición literaria. Siga, Nelly. Composición literaria, Nelly. Listo, dice composición literaria. La división de Apocalipsis en dos sesiones principales es probablemente la más sencilla. La primera sesión es de Apocalipsis 1:9 al Apocalipsis 3:22, que se caracteriza por las cartas dirigidas a 7 iglesias de la provincia romana de Asia, Apocalipsis 1:4 y 11. Contempla la realidad de la iglesia en la perspectiva de su vida y su actitud en el mundo presente. En la actividad del mundo presente. La segunda sesión en Apocalipsis 4:1 y al 22:5. Está formada por una complicada serie de visiones cuyo argumento se desarrolla en el cielo. Sobre este fondo se va revelando cosas que me han de acontecer al final de los tiempos, cuando Dios haya manifestado el triunfo de su reino eterno. Un prólogo 1 del 1 al 8 y epílogo de Apocalipsis 22:6 al 21. Complementa el texto, esquema del contenido, prólogo, los mensajes de las 7 iglesias, los 7 sellos, los 7 trompetas, las señales simbólicas. Las 7 copas, las visiones del juicio y la Nueva Jerusalén. Y termina con el epílogo, ¿no? Epílogo. Listo. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí, es la clase. Yo creo en 8 días, Dios mediante, vamos a hacer el cuestionario y vamos a hacer un ejercicio en 8 días de todo el Nuevo Testamento para que tengamos hacernos algunas preguntas claves de lo que hemos visto hasta este punto. Porque me parece muy importante que estemos haciendo constantemente como unos cuestionarios del proceso de aprendizaje que estamos llevando a cabo. ¿Amén? Amén. ¿Listo? Oremos, Lina, por favor, para terminar. Y démosle gracias a Dios. Amén. Espíritu Santo, Señor, te damos infinitamente gracias por todo tu amor, Señor, porque eres hermoso, Señor, porque nada se compara a ti, Señor. Gracias porque cada día podemos escudriñar de una manera diferente tu palabra, tu presencia, tu hermosura, Señor. Te damos gracias porque sé que todo lo sostienes, Señor, todo lo tienes bajo tu manto precioso, bajo tu mano, Señor. Gracias, Señor Jesús, por esta clase, Señor, que nos llena, Señor, que nos llena de sabiduría y para crecer intelectualmente en tu palabra, Señor. Te damos infinitamente gracias por el pastor, por el hermano Wilson, por mi hermana Nelly, por Miguel, por Ervin, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a perseverar y a estudiar en tu palabra en todos los ámbitos. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, Dios los bendiga a todos, Dios los guarde y nos vemos en 8 días en esta clase. Gracias, paz, bendiciones. Bendiciones a todos, hasta luego.